Bienvenidos a Noto Salud. Recuerden que es un programa que está dirigido a la población y que el objetivo principal es la prevención de problemas médicos y que nosotros podemos orientarlos un poco a que ustedes se eduquen como población acerca de estos problemas más frecuentes. Y el día de hoy, alguien que para ustedes a lo mejor ya es conocido porque él es la segunda ocasión que nos visita, el cual pues agradecemos que haya aceptado la invitación, es el doctor Gerardo Rodríguez Carrillo. Él es cirujano pediatra, es egresado de la Facultad de Medicina de León y bueno, pues ya lleva varios años en nuestra ciudad. Él está en el Hospital Civil aquí en la ciudad de Irapuato. Y el tema del día de hoy pues es un tema que es muy frecuente en la actualidad, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que a veces causa en los papás cierta preocupación. Doctor, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación y nuevamente, y pues empezamos por definir qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la patología que se origina por el regreso del contenido del estómago hacia el esófago. Hay un dato muy importante. En los niños, en la mayoría de los niños, hasta el 90% de todos los recién nacidos van a presentar este fenómeno, pero no le va a ocasionar síntomas. Esa es la diferencia importante. Hay un reflujo fisiológico, que es el que se presenta en la mayoría de todos estos niños, y hay un reflujo patológico. El reflujo patológico es cuando este paciente, este bebé, ya comienza a presentar síntomas, que pueden ser muy diversos. Entonces, más o menos desde qué edad se presenta más frecuentemente y hasta qué edad deja de tener regurgitación en los bebés. Ok, si hablamos del reflujo fisiológico, mientras más pretérmino, es decir, incluso los niños que nacen antes de tiempo, va a ser más alta la frecuencia en que se va a presentar. Incluso por ahí algunos médicos dicen todos los niños van a tener reflujo hasta el año de edad, en mayor o menor medida. Pero para fines así ya numéricos, 9 de cada 10 niños que fueron pretérminos van a tener este reflujo fisiológico. De los niños de término, entre 7 y 8. Y se va a presentar de manera continua durante todo el primer año de vida, hasta en el 20% de estos pacientes. Obviamente estamos hablando de que del momento de nacer hasta el año de vida van a ir disminuyendo estos episodios, va a ir disminuyendo la cantidad y va a ir disminuyendo el número de pacientes que van a presentar este reflujo fisiológico, que es el que no nos va a ocasionar absolutamente ningún síntoma. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Todos los niños van a tener por lo menos un vómito en el día que va a corresponder aproximadamente entre 5 y 10 mililitros del alimento o de la toma que haya ingerido en ese momento. Eso es. Bueno, ya hablaste ahorita del prematuro. ¿Qué otros factores de riesgo o quiénes son los que pueden presentar más este tipo de problema? Bueno, aparte de los prematuros, vamos a considerar también a los pacientes que tienen algún problema que les ocasiona un déficit neurológico. Son los más frecuentes. Obviamente vamos a tener otros padecimientos. El reflujo como tal, vamos a entrar ya en la definición un poquito más amplia. Reflujo fisiológico, toda la mayoría de los pacientes. Reflujo patológico es el que nos ocasiona síntomas. Y hay un reflujo secundario, es el que está originado por causas externas a las situaciones normales o fisiológicas del mecanismo de la deglución. ¿Cuáles son estas? Si tenemos una obstrucción a la salida del estómago, entonces el contenido del estomacal no va a encontrar su salida normal. Obviamente va a necesitar una vía de salida, un flujo de salida, y va a ser obviamente a través del esófago. Lo más frecuente y durante los primeros 2 o 3 meses de vida va a ser la hipertrofia del píloro, por poner un ejemplo muy claro. Pero podemos tener muchas otras alteraciones, no necesariamente inmediatas a la salida del estómago, como pueden ser malrotaciones intestinales, tumores abdominales, pacientes en los cuales hay un aumento de la presión intraabdominal
por masas, por líquido, por contractura. Entre los pacientes con problema neurológico hay de dos tipos: los que tienen una parálisis espástica, que son los niños que están totalmente rígidos, y los niños que tienen parálisis flácidas. Entonces, estos pacientes son los que más frecuentemente vamos a tener que presentan el reflujo. ¿Tiene que ver algo, la situación de las madres, por ejemplo, que la dieta, que si toma algún medicamento, interviene en algo de eso? Porque a veces la gente piensa que tiene cierta predisposición en cuanto a los niños regurgitan. ¿Hay algo relacionado con eso o no? Sí hay alimentos y sí hay medicamentos que pueden fomentar o aumentar el que un paciente presente reflujo, pero es que directamente el paciente consuma esos medicamentos o consuma esos alimentos. Un ejemplo muy clásico: el café, los tés, la menta, por ejemplo. Son alimentos que sí condicionan una relajación del esfínter esofágico inferior y que sí predisponen a que haya un reflujo. No se ha corroborado, no hay evidencia de que si la mamá consume estos alimentos, el paciente tenga un mayor episodios de reflujo o el síntoma como tal. Que el paciente como tal ya consuma este tipo de alimentos o de medicamentos, ellos sí van a presentar o sí pueden fomentar un reflujo ya existente. Eso es. ¿Cuáles serían los síntomas, bueno, aparte de regurgitar, qué otros síntomas acompañan al reflujo? Ok. En pacientes ya en una edad de entre 3, 4 años y de ahí a los adultos, los clásicos síntomas son la pirosis, que es el ardor retroesternal, el vómito como tal y el dolor. Entonces, estos síntomas no van a ser tan evidentes en los recién nacidos. Un paciente con síntomas ya por reflujo, es decir, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo más frecuente es el llanto constante. Son pacientes que están constantemente irritables. Ese es el primer síntoma, obviamente asociado a la evidencia de que hay un reflujo. Aunque hay pacientes que tienen el síntoma de irritabilidad sin que necesariamente se vea la salida de material a través de la boca. Ese sería en los recién nacidos el síntoma principal. Ya si hablamos de un poquito más adelante, tenemos desde problemas respiratorios, posiciones anormales en los recién nacidos o en los niños de menos de un año. ¿Puedes decir cuál es esa posición anormales? Ok, es una posición, nosotros la conocemos como la posición de Sandifer. Es una posición en donde el niño encorva completamente su columna hacia la parte de atrás y levanta la cabeza lo más posible. Esto es un mecanismo de defensa del bebé, porque al hacer esto cierra el esófago con las mismas estructuras del cuello, y con la columna va a cerrar el esófago, entonces va a impedir o va a disminuir la sintomatología del reflujo. Entonces, esa es una posición de reflejo, de protección que los bebés usan, y son bebés que duermen de lado y completamente estirados hacia atrás. Esa se llama posición de Sandifer, que la vemos mucho en pacientes con problemas neurológicos, no necesariamente que tengan reflujo, es por la propia patología neurológica. Otro síntoma que podemos encontrar es ronquera. Los pacientes tienen disfonía, es otro síntoma frecuente. Mal olor, la cavidad oral, nosotros lo conocemos como halitosis, eso también es un síntoma que se puede llegar a presentar. Y en niños que ya tienen la dentición, que ya tienen la erupción dentaria, problemas dentales que no encontramos una causa evidente, ese puede ser un dato de reflujo. Eso es. A veces se comenta también que el hipo, por ejemplo, pueden... Porque a veces claro. oigan, es que mi niño tiene un montón de hipo y la gente piensa que a lo mejor por enfriamiento o porque está mojado, y que sí puede ser causa, no digo que no, pero cuando es muy repetitivo se habla que también pudiera ser, ¿no? Sí, el hipo es otro de los síntomas, nosotros lo llamamos como presentación atípica. Son pacientes que comen y a los 5 o 10 minutos de que comieron empiezan con un hipo muy importante, no el hipo normal en los recién nacidos, que puede ser 1 o 2 ocasiones, incluso cada mes, por ahí. No, este es un hipo casi constante posterior a cada alimentación. Y está desarrollado precisamente porque el material que refluye del estómago al esófago irrita el esófago.
Entonces hay una relación muy estrecha entre los nervios del esófago con los de la respiración. Entonces se irritan y empiezan a, vamos a decir así, a tener espasmos. Pero sí es un síntoma que podemos encontrar. Ok, muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa para continuar con el tema del día de hoy. Porque somos parte de aquí, Noctus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Noctus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Noctus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Noctus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Recuerden, el tema del día de hoy es enfermedad por reflujo gastroesofágico y está de invitado el cirujano pediatra, el doctor Gerardo Rodríguez Carrillo. Doctor, ¿cuáles serían otras causas que pudieran ocasionar reflujo en los niños? Bueno, ya hablamos un poquito de la edad, el reflujo fisiológico y de cuando tenemos también aumento de las presiones intraabdominales o alteraciones neurológicas. Pero hay causas ajenas a estos factores, sino que no es en sí que el reflujo sea secundario a este tipo de situaciones, sino que es un síntoma de una enfermedad. Estamos hablando de las alergias alimentarias, que puede ser la intolerancia a la lactosa o la alergia a la proteína de la leche. Cuando se presentan no el cuadro típico en forma florida, uno de los síntomas principales puede ser el reflujo. Se le da tratamiento y no mejora, entonces habría que empezar a investigar esta situación. Otra de las causas, a lo mejor que no lo tocamos, el reflujo como tal puede ocasionarnos sibilancias. Las sibilancias son los ruidos respiratorios que encontramos cuando hay asma, pero el asma puede exacerbar un reflujo, entonces van de la mano. Muchas veces tenemos pacientes asmáticos a los cuales se les da tratamiento y mientras no les controlemos el reflujo no vamos a ver mejoría, y al contrario, pacientes que tenemos con reflujo les da el asma y les exacerba el problema de reflujo. Entonces se hacen unos círculos viciosos que tenemos que romper por los dos lados. Es muy importante. Otra de las cosas, ¿qué estudios sería importante para comprobar que un niño tiene reflujo? Bueno, aquí básicamente va a ser la clínica la que nos va a decir si el paciente es candidato a tomar un estudio de imagen, sobre todo. ¿Qué estudios tenemos a la mano? Básicamente la serie gastroesofágica. Aquí hay que considerar algo. La serie gastroesofágica nos va a dar nada más la anatomía del paciente. Antiguamente clasificábamos el reflujo en grados que no relacionaban a la severidad, sino simplemente en el momento en que se le hacía el estudio hasta dónde regurgitaba o hasta dónde regresaba el bolo alimentario. Esto no va de la mano con la severidad de los síntomas. Era una forma que se tenía de diagnosticar el reflujo. Ahora, hay pacientes que durante la serie van a presentar regurgitaciones y no tienen sintomatología. Entonces, no es una relación directa. La serie gastroesofágica simplemente nos va a servir para ver la anatomía y ver si esa anatomía puede estar causando el reflujo o exacerbándolo. Ese es uno de los métodos que tenemos actualmente. Hay otros métodos que se utilizan, como es la gammagrafía, pero esto ya es más específico a cierto síntoma que debemos de investigar cuando tenemos un paciente con un reflujo patológico.
y eso ya lo dejamos en segundo plano. El estándar de oro aquí y en este momento es la pHimetría. Se coloca una sonda en el esófago, se van midiendo los reflujos o los episodios ácidos que presenta el paciente durante 24 horas. Después se hace un cálculo, se estandarizan, se toman los datos y si cumple ciertos criterios, entonces se clasifica como un reflujo patológico. ¿Cuál es el problema actual con este tipo de prueba? Que no todos los reflujos van a ser ácidos. Ya hemos visto en pacientes en los cuales se les da tratamiento y que no hay mejoría, se les ha hecho ahora otra prueba que actualmente todavía no tenemos en el medio, se llama impedancia, es más o menos la misma situación de la pHimetría, pero aparte de medir los episodios ácidos, medimos los episodios alcalinos y se agrega un dato más, la fuerza que tiene o la funcionalidad del esófago. Con esto se están abriendo muchas expectativas, incluso al grado de decir que a lo mejor la cirugía para reflujo pudiera ya no ser necesaria, porque necesitaríamos entonces estar tratando realmente los síntomas, el origen del problema y no nada más una forma de paliar la situación. ¿Cuáles serían las complicaciones en un niño que tiene reflujo? Ok, si nosotros tenemos un paciente con un reflujo fisiológico, no vamos a tener ninguna complicación. Es el paciente que está ganando buen peso, que no tiene ningún síntoma respiratorio, que tiene 1, máximo 2 vómitos al día de escasa cantidad y que come en forma adecuada. Ese paciente no tiene síntomas, no va a tener y no se ha demostrado que vaya a la larga a tener algún problema. Es el paciente que a los 6 meses que empezamos a meter los alimentos sólidos y al año que ya se integran a la dieta, prácticamente se han solucionado su problema de regurgitación. Pacientes a los cuales no se ha identificado el problema y que constantemente están con la agresión al esófago por material ácido o por material alcalino, esos pacientes son con los que a la larga sí pueden llegar a tener problema. Se puede hacer una cicatriz en el fondo del esófago, en la unión con el estómago, que se llama estenosis, y ese es un paciente que es ampliamente candidato a cirugía. Pacientes a los cuales por medio de endoscopía, que es otro de los métodos diagnósticos que contamos, se les demuestra que tenemos ya agresión a nivel del esófago, es otro paciente que es candidato a cirugía, por el hecho de que si lo dejamos continuar vamos a tener el riesgo de que pueda desarrollar una estenosis o un estrechamiento del esófago. Pacientes que están continuamente con problemas respiratorios o que se han catalogado falsamente o exacerbado el asma que tenían, son pacientes candidatos también a cirugía. Y los pacientes que debido al reflujo presentan ahogamientos que ponen en peligro la vida. Esos pacientes que de repente vemos que tienen episodios de cianosis, de apnea, es decir, dejan de respirar y vemos material alimentario, incluso se corrobora por algunos métodos que tienen material alimentario a nivel de los pulmones, esos pacientes pueden llegar a tener problemas graves de vida. Entonces son los pacientes a los cuales hay que intervenir. ¿Y cuál sería el tratamiento en el caso de los niños que tienen reflujo? Ok. Hoy por hoy, el tratamiento es que es bien controversial. Si le preguntamos al cirujano, va a decir que es el quirúrgico. Y si le preguntamos al clínico, va a decir que es el médico, el tratamiento médico. Pero ahora sí que, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. El tratamiento debe ser escalonado. Y el tratamiento escalonado es posición, técnica alimentaria, medidas adyuvantes o no medicamentosas, medicamentos, y cuando todo esto haya fracasado, entonces ahora sí considerar la cirugía. Entonces debe de ser escalonado. Entonces, y si nos vamos así ya, un paciente que tiene un reflujo fisiológico, que a lo mejor sí le pudiera estar ocasionando a veces más problema de angustia a los papás que al niño, entonces sus medidas físicas. Un paciente que ya tenemos con síntomas, tratamiento de médico.
El tratamiento médico normalmente nosotros lo hemos asociado a medicamentos que nos disminuyen el pH del estómago, o bueno, que no lo controlen, más bien son antiácidos, y normalmente lo asociamos a un procinético, aunque la mayoría de todos los escritos que vamos a ver, el tratamiento de base es el antiácido, el que nos disminuye la secreción ácida. Ese va a ser el tratamiento fundamental y va a ser la piedra de donde debemos de partir para evaluar a un paciente de cómo está respondiendo a esta situación. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hacemos nuestra segunda pausa y regresamos para las conclusiones. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Noctus Forza. Mi nombre es Víctor Hugo García, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Noctus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Pues para terminar el tema del día de hoy, ¿cuáles serían, doctor Carrillo, Gerardo Rodríguez Carrillo, cuáles serían las medidas de prevención, se puede decir, o las medidas que tienen que hacer los padres a un niño que tiene reflujo? Ok, bueno, esto lo vamos a ver frecuentemente y sobre todo con los papás primerizos. Es algo así como que de todos los días. Es el paciente que llega, está ganando muy buen peso, no tiene problemas respiratorios, no tiene problemas dentales si es que ya los presenta, aunque normalmente son en los primeros meses de vida, pero los papás llegan súper angustiadísimos porque vomita todos los días. Y es como tan sencillo de agarrar una pluma, preguntarle cuántas veces le damos de comer y qué cantidad. Les dan unas cantidades enormes, yo no sé de dónde sacan, pero híjole, y luego a veces algunos niños que las toleran, porque toleran hasta 4 o 5 onzas de recién nacido y eso es una cantidad. Yo les he dicho, a ver tú, yo quiero que te me comas un pollo completo en cada comida. Pues no, ¿qué vomitaría? Pues igual estás haciendo a tu hijo. Entonces, ese es uno de los datos principales que debemos investigar. ¿Cuánto le están dando de comer? Uno de las causas más frecuentes de que el niño tenga vómitos, sobre todo en los primeros meses de vida, es la cantidad de alimento, la mala técnica de alimentación. Entonces, obviamente, ajustar las cantidades de alimento de acuerdo al peso del bebé. Esa es yo creo que debería ser el primer dato o el primer ajuste que tendríamos que hacer. Ya lo tuvimos, el niño seguía vomitando, sin síntomas de gravedad. Entonces, las siguientes son técnica alimentaria. Lo recomendable para que los bebés puedan comer es que coman en una posición semisentada. Posteriormente, ya de que comió, acostarlos. Antes decíamos que acostarlos boca abajo. Hay muchas consideraciones especiales de acostar a un bebé boca abajo. La posición más o ideal para un bebé que refluye es acostado sobre su lado izquierdo. Esa es la posición en la que menos episodios de regurgitación vamos a presentar. La otra posición es acostarlo boca abajo, que es la que menos vamos a presentar, pero esa no se recomienda en menores de 6 meses. Mayores de 6 meses sí lo podemos acostar boca abajo con toda tranquilidad. Y la otra situación, elevar la cabeza. Un error que cometen frecuentemente los papás es poner una almohada
El poner una almohada al bebé no le va a servir de nada, porque lo único que va a hacer es levantar la cabeza e incluso obstruir su vía aérea. Debemos de levantar la cuna completamente. Entre 10 y 30 grados es lo recomendado, y no poner almohadas, sino que el bebé duerma sobre una superficie plana, pero con una angulación. Son las medidas básicas. Obviamente no usar el fajero, que ya afortunadamente no lo vemos tan frecuente, y que el pañal no quede tan ajustado, al igual que la ropa secundaria, que no le apriete al bebé. Recordemos, aumento de presión intraabdominal, aumento de episodios de reflujo. Entonces sería como que básicamente las pautas iniciales para tratar de disminuir los episodios de regurgitación. Espesar la leche. Es un tema que a lo mejor se necesita analizar un poquito más. El problema de espesar la leche y es que las fórmulas que tenemos disponibles, la mayoría nos van a causar estreñimiento. Entonces, ok, a lo mejor sí nos disminuyen el reflujo, pero pues tenemos un segundo plano que es el bebé ya después con el estreñimiento. Entonces a lo mejor lo dejaríamos como en un segundo plano. Lo que sí podríamos hacer, y ya cuando el bebé lo pudiera tolerar, sería el espesamiento de la fórmula, pero ya con cereales. Esto en los primeros meses de vida, ¿no? Estamos hablando de los 5 o 6 meses de vida en adelante. Entonces serían así como que las medidas básicas o iniciales. Ya tenemos esto, o desde un inicio tenemos un paciente que tiene tos, que tiene hipo, que tiene disfonía, que está constantemente irritable, que incluso tiene problemas respiratorios. Entonces ya empiezan las medidas farmacológicas. Vamos a empezar en forma escalonada, como les decía. De base va a ser hoy por hoy yo creo que el tratamiento de elección son los inhibidores de bomba. Hay varios en el mercado, varios que se pueden ajustar incluso desde la edad de recién nacido. Aquí el médico que atienda al bebé es el que va a recomendar de acuerdo a su experiencia y a su predilección. Y un dato muy importante, el periodo de prueba para ver si el tratamiento está funcionando son de 2 a 4 semanas, no antes, porque no vamos a tener una evaluación adecuada. Y la otra situación, este es el periodo de prueba. El periodo de tratamiento se puede prolongar mucho más tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Damos el tratamiento, sí mejoró, ya el niño dejó de llorar, tenemos una semana, semana y media, suspendemos el tratamiento. El niño empieza otra vez con síntomas. Y los papás, en lugar de regresar con nosotros, si no sabe que ya no le di el medicamento por X o Y razón, no, van con otro médico, y el otro médico obviamente vuelve a empezar el tratamiento, pero él lo va a empezar a su forma de prueba, sus 2 o 3 semanas de prueba. Entonces es un cuento de que no vamos a poder terminar porque el paciente no está adecuadamente controlado, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante y que los papás se queden con esa idea. No todos los pacientes que refluyen, no todos los pacientes que vomitan van a requerir manejo médico. El manejo médico, el más indicado de empezarlo es el médico tratante, y de preferencia el médico que lleve el seguimiento de ese bebé. Porque luego el problema es que llegan con un médico que no los ha visto y le llegan exagerando los datos de que no, es que todos los días vomita, y es que sí se ha enfermado varias veces, pero son gripas o son cuadros catarrales del bebé que los iba a presentar en forma normal, incluso sin reflujo, y es cuando empieza a haber algo no de controversia, sino de malos manejos médicos, porque no tenemos todos los datos y no tenemos un seguimiento adecuado. Eso es muy importante, ¿no? Y la otra cosa, bueno, pues que no los automediquen, ¿no? Exactamente. Una gran parte yo me he encontrado de gente que ya le dieron esto, ya le dieron esta otra cosa, o el tecito, cosas por el estilo. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Yo creo que acuda con un facultativo que sepa de este tipo de problemas, y si no, bueno, pues yo creo que sí es importante que acudan a una institución donde hay médicos especialistas en cuanto a eso, ¿no? Sí, claro, obviamente la idea es tratar de evitar que los pacientes se automediquen, o más bien en nuestro caso automediquen a los bebés. Eso es algo con lo cual tenemos que seguir combatiendo. Y en mayor o menor medida, la mayoría de los reflujos, incluso patológicos, que ya tenemos síntomas, el médico pediatra está ampliamente capacitado para tratarlo.
realmente son pocos los pacientes que vamos a tener que mandar a un subespecialista como es un gastropediatra, o que incluso van a terminar en cirugía como es en mi caso. Entonces yo creo que la mayoría de los pediatras con los que contamos en la localidad saben manejar perfectamente el reflujo. El problema aquí muchas de las veces no es el manejo o la prescripción médica, sino la vigilancia del tratamiento. Es un tratamiento que, repito, mínimo deben de ser de 2 a 4 semanas en forma estrecha para poder evaluar si realmente estamos teniendo una falla al mismo. Eso es cierto. Muy bien. Bueno, pues queremos agradecerle al doctor Gerardo Rodríguez Carrillo su participación el día de hoy. Y doctor, pues ¿dónde lo pueden consultar? Bueno, estamos dentro de las instituciones públicas, estamos para servirles en el Hospital General de Irapuato, y en forma particular estamos en el Conjunto Florida, en el 3er piso, es Avenida Escuela Médico Militar, número 88, el teléfono del consultorio es 490-3293, para servirles. Ok, pues muchísimas gracias, y bueno, queremos enviarles un saludo a todas las gentes que nos ven en TV Cable, en Pénjamo, Abasolo y Romita, y recuerden que ahí está nuestra página www.notus.com.mx para que aquí puedan ver todos los temas que hemos visto a través de un año ya. Así que muchísimas gracias y bueno, y hasta la siguiente.